Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. Hoy les voy a hablar sobre el victimismo. Este es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque todos nos hemos sentido así, todos nos hemos sentido víctimas en algún momento por algo que nos hicieron, por algo que nos pasó. Y lo más lindo del victimismo es que no es más que una construcción mental que se puede eliminar con conciencia. Y para abordar este tema del victimismo, los voy a invitar a que se observen y elijan algunas de sus heridas, algo que les duela muchísimo o que les haya dolido muchísimo también, porque el ejercicio es ver al final cómo lo hemos manejado, cómo hemos manejado esas heridas para ver de qué manera hemos dejado de ser víctimas. Porque digamos que el error de las víctimas es que cogen el dolor, se apegan a ese dolor, viven desde ese dolor y en ese orden de ideas le están entregando todo el poder a todas las personas que están alrededor para que les hagan daño. Ahora, si nosotros somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestras heridas, somos capaces de observarlas, de verbalizarlas, de sacarlas y empezar a integrarlas, incluso, ¿por qué no?, a jugar un poco con ellas. Eso significa que le estamos quitando el poder destructivo que tiene una herida. Y como siempre, voy a coger mis heridas para explicarles esto de lo cual les estoy hablando. Cuando yo estaba muy pequeña, para las personas que me conocen ya saben que yo soy adoptada, y de eso es particularmente de lo que les voy a hablar. Cuando yo estaba muy pequeña, a mí me adoptaron a los 5 meses y a los 2 años mi mamá me contó que yo era adoptada. Me contó una historia. La historia de Mowgli, bueno, pues la historia de Mowgli del libro de la selva, pues la hizo muy suya, la hizo muy nuestra para contarme, porque la psicóloga también le había recomendado contarme lo más pronto posible y pues que creara una historia para mí. Y pues ella tomó el libro de la selva, lo cual me parece maravilloso. Y así me contó que yo era adoptada. Yo no sé si fue por el momento en el que yo estaba, que tenía 2 años, que yo lo naturalicé demasiado. O sea, para mí eso era una cosa completamente natural. Yo nunca vi la adopción como algo negativo. Yo en ningún momento le puse un juicio negativo. Para mí era lo más normal del mundo. Yo tenía cero lío con eso hasta que entré al colegio. Cuando yo entré al colegio, o sea, para esto yo ya había pasado, pues, el jardín, ya había pasado, transis o sea, ya había pasado jardín, ya había pasado el jardín, ya yo estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio y empecé a hacer mis primeras amiguitas, que como les conté en el episodio de la zona de confort, fueron 2 amigas, con las que estuve hasta 11, o sea, yo me hice amiga de ellas en transición, sí, y de ahí para adelante hasta 11 fueron mis 2 amigas del alma. Entonces, la cosa fue que para mí era muy natural, pues, ser adoptada. Por X o Y motivo, yo les empecé a decir a ellas que yo era adoptada. O sea, yo básicamente, ahí sí que mi carta de presentación era: "Hola, yo soy Ángela y soy adoptada". Y resulta que mis amigas no me creían, y yo les decía: "Hombre, que sí, que yo soy adoptada, yo soy adoptada". Y les dije: "Pues apostemos". Yo decidí monetizar la herida, y les dije: "Pues apostemos". Y para ese momento yo estaba apostando 10.000 pesos, que no era poco para la época. Cuando salimos del colegio, yo me fui corriendo al carro de mi mamá, mis amiguitas se vinieron detrás corriendo y lo primero que hicieron fue preguntarle: "Miriam, ¿verdad que la negra es adoptada?". A mí me dicen negra los del colegio. "Miriam, ¿verdad que la negra es adoptada?". Y mi mamá quedó fría y ella dijo, pues, les dijo: "Sí". Pero después de eso, mi mamá me dijo: "Nenita, a lo mejor hay cosas de las que no hay que hablar". Claro, su mayor miedo era que me hicieran bullying, que me molestaran, que me rechazaran, en fin, o sea, entiendo también todos sus miedos y yo en ese momento le dije, pero si ya son mis amigas, me van a querer tal y como soy. Después de esto, mi mamá fue al psicólogo, el psicólogo le dijo, la que necesita terapia es usted, porque la niña la tiene bastante clara, afortunadamente para mí. Y les cuento esto porque a veces le damos tanto peso a nuestras heridas, pero al mismo tiempo no nos hacemos responsables de ellas, porque al final las heridas son como armas. Y si yo no las gestiono y si yo no las sano, se convierten en armas con las que yo me puedo autosabotear y también las otras personas pueden usarlas para hacerme más daño, para herirme, pero lo más importante es tener la disposición para salir de ese papel de víctima.
Y muchas veces sí que es verdad que no nos damos cuenta que estamos cayendo en el papel de víctimas. Y se los digo porque después, con los años, ya más adelante, a mí esa herida sí se me convirtió en una identidad. Ahora, no la verbalizaba porque yo, como ya les he contado, yo estaba en un agradecimiento infinito, lo cual está muy bien, pero yo nunca me permití sentirme mal. Yo nunca me permití sentir dolor. Solamente hasta los 22 años, y de hecho, cuando empecé a verbalizarlo un poco más. Para ese momento tengo que decir que yo ya había empezado a consumir alcohol. Y digamos, en las fiestas, o me acuerdo perfecto que una vez estábamos en un after office en la casa de un jefe y estábamos todos, el equipo, tal, y empezamos a tomar y de repente, claro, yo me empecé a aprender, todo el mundo se empezó a aprender. No estábamos tan borrachos, porque si no, yo no me acordaría de lo que les voy a contar, pero me acuerdo mucho que en ese momento yo empecé a llorar y empecé a llorar como si no existiera un mañana y mi jefe se sentó al lado mío y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, estoy muy triste. Entonces, bueno, él me empezó a preguntar y tal, y yo le empecé a contar que era adoptada, o sea, bueno, le eché todo el cuento y al final le dije, estoy muy triste porque mi mamá biológica no me quiso, porque me abandonó. O sea, tengo un hueco y tengo un dolor muy profundo que al parecer no sabía que tenía o no lo había sacado, no lo había verbalizado. Y esa fue la primera vez que yo verbalicé el hecho de sentirme tan mal, tan triste, tan dolida. Al final estaba sacando de mí completamente la herida para observarla, para ver qué iba a hacer con ella. Ese año me acuerdo mucho que fue muy doloroso, es decir, fue muy gratificante el resultado, tengo que decir, pero dolió bastante. Fue un año de un sube y baja de emociones todo el tiempo, pero que al final fue un año en el que me permití ver mi herida, me permití sacarla de mí, o sea, sacarla de mi sistema y poder observarla y poder sentirla. Y en ese momento eso cambió mi juego completamente. Empecé a salir de este rol de víctima en el que yo me había metido. Y si bien a mí nadie me rechazó por ser adoptada, ni en mi familia, ni mis amigos, ni en ninguna parte, mi diálogo interno sí era muy hiriente, porque yo constantemente me estaba repitiendo que no era suficiente, que no valía, que no era capaz. Todo el tiempo me estaba autosaboteando, todo el tiempo me estaba recordando que eso, que yo no era suficiente. Cuando saco esta herida de mí, tengo la posibilidad de manejarla un poco más, ¿no? Como sosteniéndola aquí en mis manos, pensando, mira, esto era lo que me dolía tanto, era esto, vale. Ahora, pues manos a la obra porque hay cositas que trabajar y hay cositas que sanar. Eso me parece supremamente importante, tener la disposición de reconocer nuestras propias heridas para poder empezar a trabajarlas, para poder empezar a gestionarlas y sanarlas, para que no se nos conviertan en un arma, porque al final son nuestra responsabilidad. Y cuando tenemos esta disposición de transformar una herida, vamos a tener todas las posibilidades y la capacidad, sobre todo, de recuperar nuestro poder. Ese que al final no usa el dolor como una excusa para no avanzar, sino como un motor para crecer. Y así como es importante reconocernos a nosotros cuando estamos cayendo en estos papeles de víctimas, también es importante reconocer a nuestro alrededor esas personas que están en ese papel, que están como víctimas, porque esas personas nos pueden arrastrar a su dolor, nos pueden manipular, nos pueden limitar. Y a esas personas, una vez se las identifique, hay que ponerles límites, límites sanos, pero hay que ponérselos. Sanar nuestras propias heridas nos libera y reconocer el victimismo en los otros nos protege. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.